Hola a todas y todos. En esta clase vamos a ver los aspectos más relevantes de la respuesta inmune humoral que les habla el Leandro Carreño. Como acaban de ver en la clase en el video anterior con Flavio, ustedes pueden ver que los brazos de la respuesta inmune adaptativa se dividen en tanto respuesta inmune celular, que digamos, en esta caricatura se representa por la presencia de receptores, la interacción entre las células a través de receptores. Pero también hay otro brazo de la respuesta inmune adaptativa. Y este brazo es la respuesta inmune humoral, en la cual son células B que secretan anticuerpos. Estos anticuerpos son moléculas solubles que por sí solos son capaces de identificar patógenos, bloquearlos y tienen distintos mecanismos efectores. Esos mecanismos efectores, la forma como una célula B se convierte en una célula secretora de anticuerpos, cómo se activan, son los aspectos relevantes que vamos a analizar en esta clase. Algunas cosas importantes que es importante mencionar, valga la redundancia, para la respuesta inmune humoral y la importancia de los anticuerpos. Primero es que la respuesta de los anticuerpos, la inmunidad humoral, es la mayor defensa que tenemos para defendernos hacia microbios extracelulares por razones obvias. ¿Por qué? Porque como no tenemos que eliminar células que están infectadas, debemos eliminar algo que está afuera. Y una forma de marcarlos es a través de los anticuerpos. Ustedes pueden ver en las noticias que los anticuerpos tienen mucha relevancia en el día de hoy porque pueden bloquear virus, bacterias, etcétera. Es importante generar anticuerpos, uno de los brazos más importantes y efectivos de la respuesta inmune. Ahora, muchas de las vacunas funcionan en base a anticuerpos. Vamos a ver un poquitito más de eso en algunas diapositivas que vienen. Las infecciones pueden ser diagnosticadas midiendo la respuesta de anticuerpos. Por más que es una respuesta de anticuerpos que quizás no son protectores, uno siempre desarrolla anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser mediadores de algunas enfermedades, siendo de esta forma, actuando de forma patológica, anticuerpos que pueden estar involucrados en enfermedades inflamatorias, en enfermedades autoinmunes, y también pueden ser utilizados como agentes terapéuticos, y ustedes también ven que hay en desarrollo algunos anticuerpos para neutralizar virus, como en el caso del coronavirus. Cosas importantes de los anticuerpos y de las células que los producen, esto es súper clave. Los anticuerpos son producidos solamente por linfocitos B. Son linfocitos B que se diferencian en unas células especiales que se llaman plasmáticas. La respuesta humoral es iniciada por el antígeno unido a un receptor de membrana, que ese receptor de membrana, BCR, es el anticuerpo. Es la célula activada secreta en el anticuerpo con la misma especificidad del receptor de membrana. Y los anticuerpos son, las respuestas de anticuerpos son especializadas y aumentadas por la presencia y la ayuda de células T helper. Todos estos conceptos, que es puro texto ahora, lo vamos a ver en el contexto en las próximas diapositivas. En esta diapositiva estoy representando el dogma central de la inmunología, de la respuesta inmune adaptativa, que es las cosas que yo creo que han armado ustedes en las clases que han tenido, donde ustedes pueden ver que una célula dendrítica inmadura capta patógenos, en este caso una bacteria, a través del reconocimiento de los patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMPs. La célula dendrítica madura, de esta forma es capaz de expresar moléculas de coestimulación para la activación de células T. Los antígenos de esta bacteria son procesados, esta bacteria es degradada y los antígenos son procesados en MHC de clase 1 para activar linfocitos TCD8, MHC de clase 2 para activar linfocitos TCD4. La activación de los linfocitos TCD4 lleva a la conversación con otras células, entre ellas los linfocitos B. Esta interacción va a llevar a que el linfocito B pueda diferenciarse de una célula plasmática productora de anticuerpos, motivo del estudio de esta clase. Ahora, los linfocitos CCD8 van a detectar células infectadas, los cuales van a tener expresión de MHC, van a presentar el mismo antígeno con el cual fueron activados, por lo tanto de la presencia en este caso una bacteria, y van a eliminar esta célula infectada. Ahora, ustedes ven la presencia de citoquina acá, eso es clave. ¿Eso es clave para qué? Para dar la dirección a la respuesta inmune, porque no da lo mismo infectarse con un patógeno que es extracelular, intracelular, un hongo, un parásito, etc. De este modo, por ejemplo, en presencia de una bacteria intracelular o un virus, dicho entonces
un patógeno intracelular. Ustedes ya vieron esto en la clase anterior, así que no vamos a entrar en detalle, pero ustedes pueden ver que la célula dendrítica activa linfocitos T en presencia de una citoquina en particular, en este caso interleuquina 12. Los linfocitos T, CD4, se diferencian de un perfil TH1, secreta interferón gamma, y esto lleva, entre muchas cosas, y en la que nos vamos a centrar ahora en esta clase, a la secreción, a que la activación de la célula B lleve a un cambio en el anticuerpo que secreta a subtipos de IgG, que es importante para eliminar parásitos intracelular. Por otro lado, cuando la diferenciación del linfocito TCD4 es del tipo TH2, por lo tanto, respuesta hacia parásitos helmintos, la secreción del anticuerpo ahora va a ser IgE, que es importante para eliminar este tipo de patógenos, pero también está asociado, ustedes saben muy bien, o les suena, en la alergia. Y por último, en el caso de la diferenciación hacia la respuesta TH17, la célula plasmática ahora va a haber un proceso que el anticuerpo que se genera va a ser otros tipos de IgG distintos a los de la respuesta TH1 o IgA si está en las mucosas, lo que es muy importante para la inmunidad mucosal. Y ustedes que estudian, digamos, nutrición, es algo bastante importante entender los fenómenos de la inmunidad mucosa que van a ver un poco más adelante. Vamos a estudiar entonces en esta clase los mecanismos que llevan a que una célula B se active y de su receptor que está en la membrana de forma de BCR por B-cell receptor, que pase a la secreción de anticuerpos que, como ustedes les dije anteriormente, pueden ser de distintos isotipos. Existen dos formas de activación de las células B. La más importante, y más importante porque ocurre en más del 90% de las células B, que son las células B foliculares, es la activación T dependiente, en la cual el linfocito B reconoce el antígeno a través de su receptor y lleva a una primera etapa de activación. Luego, este receptor siempre parte como del disotipo IgM. Luego recibe la ayuda de células T helper, CD4, y se diferencia hacia células plasmáticas que se secretan anticuerpos, donde va a tener células de corta vida con anticuerpos de baja afinidad, luego células de larga vida con anticuerpos de alta afinidad y además células B de memoria. Existe otro tipo de activación que se llama T independiente y por el nombre es porque no depende de células T, en las cuales son algún tipo de especiales de células B como las zonas B1 o las zonas B de zona marginal, la cual se reconocen antígenos repetidos, por lo cual, como ustedes pueden ver acá en esta imagen, hay un cross-link de varios receptores al mismo tiempo, generalmente son poliosacáridos o ese tipo de antígenos, y mediante otras señales como complemento, algunas también la estimulación de TLR que presenta la célula B, se generan principalmente células plasmáticas de muy corta vida que secretan IgM. Acá no hay cambio de isotipo, es principalmente IgM, también son conocidos algunas veces como anticuerpos naturales. Vamos a centrarnos en esta clase en la respuesta T dependiente, que es la más importante de analizar y además que tiene más mecanismos que son, del punto de vista inmunológico, interesantes de aprender. Vamos a centrarnos entonces en la respuesta inmunehumoral T dependiente, estudiando por partes las distintas etapas, partiendo primero por la activación de los linfocitos B vírgenes, luego la segunda etapa, que es la ayuda de los linfocitos T helper CD4, y por último vamos a analizar cuáles son las funciones de los anticuerpos secretados. Primero veamos la etapa de la activación de linfocitos B vírgenes. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo llegan los antígenos? Nosotros sabemos que los antígenos presentados a linfocitos T, como vieron en la clase anterior, son presentados por células dendríticas que procesan los antígenos. Los antígenos B, que pueden ser la bacteria completa, el virus completo, proteínas, toxinas, etc., llegan por el sistema linfático a los ganglios linfáticos, pero también son transportados por un tipo especial de macrófagos que se llaman macrófagos de seno subcapsular, los cuales transportan en su membrana el antígeno sin internalizarlo. De esta forma, los linfocitos B pueden interaccionar con el antígeno completo que está, digamos, siendo transportado en la membrana de estos macrófagos. También pueden verlo soluble, por supuesto, pero de esta forma ocurre mayor eficiencia.
Hay un tipo especial de célula que se llama célula dendrítica folicular. No es una célula dendrítica como la que ustedes conocen, tiene el nombre, lamentablemente también se llama célula dendrítica, pero se llama célula dendrítica folicular. ¿Por qué? Porque también captura los antígenos en su membrana, no los procesa. Y de esta forma puede ayudar a la interacción de linfocitos B con el antígeno. Esto tiene un papel súper importante, esta célula dendrítica folicular, en la modulación de afinidad de los anticuerpos, que lo vamos a ver en un par de diapositivas en el futuro, en esta clase, por supuesto. Ahora, ustedes vieron en la clase anterior que el linfocito T puede reconocer también antígenos propios. ¿Cómo puede diferenciar, cómo el sistema inmune tiene un modo de control de que lo que está reconociendo es algo extraño? Bueno, a través de la señal de coestimulación. ¿Y por qué? Porque esta señal de coestimulación está presente si solo si la célula dendrítica reconoció una señal de peligro como un PAMP. De esta forma, la señal de peligro hace que la dendrítica madure, el antígeno es reportado como peligroso porque reconoció esto y tiene coestimulación. De esta forma, el linfocito T va a estar activándose a través, digamos, de un antígeno que es peligroso. Pero el linfocito B acá ve al antígeno directamente. ¿Cómo puede tener este mismo mecanismo de control de que es algo peligroso? En este caso, en el dibujo hay una bacteria, pero puede ser una proteína propia, una hormona. ¿Cómo evitar de que ocurra una activación? Y bueno, la respuesta viene dada por el hecho de que el linfocito B es capaz de reconocer señales de peligro por sí solo. Digamos, tiene la capacidad de hacerlo sin que otra célula le avise, por decirlo de esa forma. Además del reconocimiento de antígeno a través del BCR, tiene receptores que reconocen proteínas del complemento como C3, que ustedes saben que C3 marca a los patógenos. Por lo tanto, esto es una señal de que es algo peligroso. De esta forma hay una doble señalización entre los receptores de complemento, el BCR. Esto se endocita para que pueda presentar antígenos al linfocito TCD4, lo que vamos a ver en una diapositiva que viene. Y también tiene TLRs que reconocen PAMPs, por lo tanto reconoce el antígeno, pero también puede reconocer los PAMPs del antígeno o de la bacteria en este caso, ¿verdad? Y por lo tanto, de esta forma se activa. Sin embargo, esta activación no lleva inmediatamente a la secreción de anticuerpos. Necesita una segunda etapa donde necesita la ayuda de los linfocitos T, CD4. Y esta es esta etapa, la ayuda del linfocito T helper. ¿Cómo ocurre? Bueno, como hemos visto hasta ahora, el linfocito B reconoce a través de su receptor de célula B, el B-cell receptor, el BCR, el antígeno propiamente tal, digamos, independiente de la presentación de antígeno, lo reconoce externamente. Esto ocurre en la zona B, en el folículo primario. Pero por otro lado, este antígeno está montando una respuesta inmune T también. Por lo tanto, fue reconocido por una célula dendrítica. Imaginemos que este antígeno tiene señales de peligro también para el caso importante, ¿cierto? Por lo tanto, va a presentar ciertos pedacitos péptidos, ¿verdad? En el MHC, activar linfocitos T helper, ¿cierto? Por lo tanto, este linfocito T helper es específico, quizás no para el mismo epítope, no para la misma zona del antígeno, pero sí para el mismo antígeno, que en este caso a mí no me gusta mucho de una proteína, porque mejor quizás sería imaginar que fuera una bacteria o un virus, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Cuando el linfocito T se activa, el T helper, migra hacia la zona, digamos, que está muy cercana al folículo primario, casi a la frontera. Y el linfocito B activado también migra hacia ese lugar y por lo tanto interaccionan ambos. ¿Cómo migran? A través de la expresión de receptores de quimoquina que lo hacen migrar a esta zona. De esta forma, el linfocito T interacciona con el linfocito B. ¿Cómo interaccionan? Bueno, el linfocito B es capaz de internalizar este antígeno y al igual que la célula dendrítica va a procesarlo y montar un péptido en MHC de clase 2. El mismo péptido con el cual fue activado previamente. Por lo tanto, de esta forma, a través de la presentación de antígeno en MHC de clase 2, el linfocito B presenta antígeno en linfocito T. Como ven en esta diapositiva, el linfocito B presenta este antígeno al linfocito T previamente activado con este mismo antígeno. Además, el linfocito T presenta coestimulación. La señal de coestimulación, el receptor de coestimulación en el linfocito B se llama CD40. CD40 ligando el ligando para este receptor en el linfocito T. Y además el linfocito T secreta citoquinas. Fíjense que
Esto es muy similar a lo que ocurre en la activación de los linfocitos T, donde hay interacción de TCR con MHC, coestimulación y citoquina. Pero acá va hacia la célula que está presentando antígeno. La célula B presenta antígeno, hay coestimulación, la célula T secreta citoquinas, pero quien se está estimulando es el linfocito B, al revés de lo que ocurre cuando se activa el linfocito T. Esto lleva a que el linfocito B prolifere y se diferencia hacia células de memoria y hacia células que secretan el anticuerpo y que se llaman células plasmáticas. Si este linfocito T helper es TH1, TH2 o TH17, va a secretar, como ustedes vieron en la clase anterior, distintas citoquinas. Si es TH1, secreta interferón gamma, lo que va a llevar a que el linfocito B se diferencie hacia una célula plasmática que secrete distintos tipos de IgG, que son importantes para la respuesta inmune hacia patógeno intracelular. Este cambio del IgM que tiene primero en la membrana a IgG se llama cambio de isotipo o isotype switching, cambio de clase, etc. Lo van a ver con los distintos nombres. Si este linfocito T helper era TH2, secreta interleuquina 4, por lo tanto el cambio de isotipo, el cambio de clase, va a llevar a IgE o a IgG4, que son dos subtipos que están involucrados en la respuesta inmune hacia el mintus. Si esto ocurre en las mucosas, son otras citoquinas las que están involucradas, se secreta IgA. Sin embargo, además de que ocurre este cambio de isotipo, necesitamos una respuesta rápida. Esto toma un poco de tiempo, necesitamos una respuesta rápida de anticuerpo. Y esta respuesta rápida va a hacer que este linfocito B activado se diferencie inmediatamente a células plasmáticas que secretan IgM, que es el anticuerpo en la respuesta primaria. Esa es la razón por la cual cuando una persona se infecta por primera vez con algo, generalmente tiene mucha IgM, que es la respuesta primaria, y luego, cuando se reinfecta, tiene ya sea el isotipo cambiado, generalmente uno habla de IgG. Si ustedes ven lo que ocurre con el coronavirus, la respuesta primaria es IgM, la respuesta secundaria es IgG. Perdón, acá, IgG. ¿Por qué IgG? Porque IgG tiene que ver con parásitos, con microbios, con cualquier patógeno intracelular, que es la mayoría de los patógenos que nos infectamos. ¿Okay? Recapitulando, el linfocito B se activa por el reconocimiento del antígeno. Entonces, se activa, usted sabe, porque reconoce, ya sea algo el complemento, puede tener algún pump, etc. Internaliza esto, presenta el antígeno NMHC de clase 2, va a interaccionar con linfocitos T, CD4 previamente activados con el mismo antígeno, presenta el mismo epítope. A raíz de esto, donde está involucrado moléculas de coestimulación, CD40 ligando y la presencia de citoquinas, el linfocito B va a proliferar, se va a diferenciar en células plasmáticas, algunas van a secretar IgM, algunas van a secretar el anticuerpo ya con el cambio de clase. Si es un patógeno intracelular, por ejemplo, va a ser IgG, pero son células plasmáticas de corta vida. Esto es lo que ocurre al inicio de la respuesta inmune humoral. Pero van a haber otras células que van a proliferar y van a volver al folículo, pero no al folículo primario, a otro tipo de folículo que se llama folículo secundario, donde las células proliferan, las células B, con una tasa extremadamente alta, hay muchísimas, y ocurre un fenómeno que se llama reacción de centro germinal. Es ahí donde se ocurre realmente la producción de muy buenos anticuerpos con alta afinidad para el antígeno, células plasmáticas de muy larga vida que pueden durar décadas. De hecho, para el caso de la viruela, donde se ha estudiado esto, se sabe que las células plasmáticas pueden durar hasta 40, 50 años. Y además se genera extensivamente la memoria inmunológica B, la presencia de células de memoria. ¿Cómo ocurre esto? Una vez que interacciona con el linfocito T helper, cambia de clase, ¿cierto? Van a ir algunas de ellas de nuevo al folículo, pero al folículo secundario. Proliferan sin control, pero además de proliferar en cada round de proliferación, mutan su receptor. ¿Para qué? Mutan el receptor para generar una variante que tenga mayor afinidad por el antígeno. Se generan miles y miles de linfocitos B que
son específicos para el mismo antígeno, son clones, pero que ya dejan de ser clones. ¿Por qué? Son semiclones porque mutan el receptor. Y son seleccionados para su afinidad por dos células importantes. La célula dendrítica folicular que vimos anteriormente y la célula T follicular helper, la célula ayudadora folicular. Ambas controlan de que la afinidad sea correcta, no vamos a especificar el mecanismo acá, pero si tienen dudas me lo pueden preguntar al mail o en el foro, etc. Y se generan células B de memoria y células plasmáticas de larga vida. Ambas tienen un receptor o un anticuerpo secretado de alta afinidad. ¿Cómo ocurre esto? Las mutaciones ocurren en su mayoría en la zona variable del anticuerpo, que la reconoce el antígeno, y ustedes pueden ver como esto, por ejemplo, reconoce acá este circulito, pero esto encaja perfectamente. Esto sería en la respuesta primaria de baja afinidad y esto en la respuesta secundaria de alta afinidad. Esto es cuando ocurre este proceso de mutación del anticuerpo. Este proceso se llama hipermutación somática y ocurre en la reacción de centro germinal. De este modo, en una respuesta primaria, en la primera infección, por ejemplo, se genera una respuesta de anticuerpos, ¿cierto? Se activan las células B, reciben la ayuda de las células T que no están puestas acá. Se genera principalmente IgM, algo de IgG, en el caso que fuera esto una infección intracelular, por ejemplo. Hay un bajo nivel de producción de anticuerpo con cambio de clase, la mayor parte es IgM, hay algunas células de memoria. Pero cuando hay una repetida infección, acá ya está ocurriendo la reacción de centro germinal, pero no alcanza a notarse hasta que hay una repetida infección en la cual se genera una mayor cantidad, por supuesto, de células, la reacción de centro germinal es extensiva, ya no hay más IgM, se secreta solamente el anticuerpo con el cambio de isotipo, y en este caso sería de alta afinidad, las células plasmáticas son de larga vida y hay mucha más memoria B. Este es un cuadro comparativo donde ustedes pueden ver que la magnitud es mucho mayor, hay mucho más IgG u otros isotipos. IgG es lo que uno generalmente pone como ejemplo porque es lo más común. ¿Ok? Y hay un alto nivel de maduración de afinidad, por lo tanto los anticuerpos son de alta afinidad. La respuesta primaria puede ocurrir para cualquier molécula y la respuesta secundaria, la molécula debe contener proteínas. No es que sea solo para proteínas, pero debe contener proteínas. ¿Por qué? Porque requiere de la ayuda de linfocitos T, los cuales reconocen proteínas. Ahora bien, en estos últimos minutos, una vez que se secreta el anticuerpo, veamos cuál es su función. Ustedes pueden ver en este diagrama están los isotipos de anticuerpos. Acá está un isotipo IgG, pero son casi iguales. Ustedes pueden ver, todos tienen en general la misma estructura, ¿verdad? Es una cadena pesada, una cadena liviana, y que está repetida, digamos, es un heterohomodímero, ¿verdad? Donde la zona variable es la que reconoce el anticuerpo. Si ustedes comparan IgG con IgE, son muy similares, la única diferencia es que la zona constante tiene un dominio adicional. La IgA es como si fuera un IgE, pero es un dímero, la cual tiene un segmento acá que se llama cadena J, la cual, según otra proteína, que la protege de degradación. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las mucosas, donde el pH puede hacerla mucho más susceptible a degradación y inestabilidad. Por lo tanto, esa es la razón que es un dímero. Y por otro lado, la respuesta primaria tiene IgM, la cual es un pentámero. ¿Se fijan? Los sitios de unidad de antígeno, si un anticuerpo normalmente tiene dos sitios de unidad de antígeno que son idénticos, en este caso son 10, porque es un pentámero. ¿Por qué tantos? Y es porque IgG, IgA, Ig sufren el cambio de afinidad por la hipermutación somática. Por lo tanto, siempre van a ser de alta afinidad. Pero en cambio el IgM no. La IgM es de la respuesta primaria. Como no tiene ese fenómeno, de este modo, tienen que ser muchos sitios de unión para que aumente su unión relativa, su avidez. Ahora, ¿cómo funcionan los mecanismos efectores? Bueno, el anticuerpo puede neutralizar, opsonizar, ser mediador de citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, activar el complemento de granular basófilo, mastocito, etc. Yo les voy a dejar las diapositivas para que vean esto en detalle y vamos a ir con un pequeño ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, si no tenemos anticuerpo, un virus, por ejemplo, puede entrar por su receptor, por ejemplo, no sé, el AC2 en el coronavirus, ¿cierto? Y de esta forma ser internalizado y poder propagarse por el sistema.
Sin embargo, con el anticuerpo, nosotros podemos bloquear, por ejemplo, si bloqueamos la proteína que se une al receptor, la entrada del virus y de esta forma eh, neutralizar el modo de acción. Por otro lado, por ejemplo, yo tengo una célula infectada, ¿cierto? Esta célula infectada va a morir en algún momento, se va a liberar el virus y va a infectar a otra célula, de esta forma diseminar la infección. Quizás yo no puedo evitar que que se elimine la primera célula o la primera célula infectada, pero una vez que se genera el anticuerpo va a prevenir que infecte otras células. Y otra cosa que es súper importante, hay ciertas bacterias, por ejemplo, que secretan toxinas. Esas toxinas se unen al receptor y tienen un efecto tóxico. Por ejemplo, eh, necrosis celular. Hay varias células, por ejemplo, la toxina de la difteria, por ejemplo. El anticuerpo puede bloquear también una toxina y de esta forma evitar el efecto tóxico. Por otro lado, esto es importante para ustedes que estudian nutrición, la IgA es súper importante para la inmunidad mucosal, ¿cierto? Ustedes saben que los antígenos son transportados por la célula M, ocurre esto acá en la lámina propia, se genera una respuesta de anticuerpos que depende de células T, todo lo que vimos anteriormente, y se secreta este dímero que está protegido acá para ejercer su rol en el lumen. ¿Fijan? De esta forma hay otro mecanismo en el cual los anticuerpos pueden bloquear patógenos, etc. También los anticuerpos, al unirse a un patógeno, la zona constante del anticuerpo puede ser reconocida por ciertos receptores, como los receptores Fc, por ejemplo, en macrófago, como un fagocito, y esto estimular señalización para que al tragarse esto lo mate de mejor forma, porque aumenta su estrés oxidativo, etcétera, la cantidad de radicales libres y por lo tanto ejerce una mejor eliminación de los patógenos. Este es un mecanismo interesante, el cual se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Fíjese que si yo tengo un virus, el virus al salir puede dejar pegadas proteínas virales en una célula. Si un anticuerpo reconoce estas proteínas virales, está uniéndose a la célula, los receptores Fc ahora de célula NK van a eliminar esta célula como indicativo de que una célula que estuvo infectada o que quizás tiene el material genético del virus. Por lo tanto, es importante eliminarla. Y por último, este es el mecanismo con el cual se eliminan el minto. Esto es algo mucho más grande de lo que sale acá. Esto es solo el dibujo, esto es la célula, el minto sería ya, se escaparía esta diapositiva porque es algo macroscópico. El anticuerpo IgE sensibilizan a eosinófilos, por ejemplo acá, uniéndose a receptores que son, como esto es un IgE, son Fc epsilon, el receptor Fc epsilon. Y de esta forma, al reconocer el antígeno que está, por ejemplo, este eosinófilo, van a mediar la secreción de proteasa y otros mediadores tóxicos que van a eliminar el antígeno. Lo mismo ocurre con los mastocitos, con los basófilos y se generan la secreción de histamina, leucotrienos, etc. De esta forma, por eso esto está involucrado en la alergia. Si esto fuera un alergeno, serían los mismos mediadores, pero los síntomas molestos. Y por último, y esto lo vieron en las clases con Supek, Carolina Balk, tanto la IgG como la IgM son capaces de activar el complemento. De esta forma, si están unidos a patógenos, va a venir el sistema de complemento y va a alisar el patógeno. Esto ha sido todo. Lástima que no los puede conocer en persona. Si tienen cualquier duda, pueden tanto abrir un foro o algún hilo en Ucursos o me pueden contactar directamente a mi correo. Que estén muy bien.